Por un lado está lo que antes decíamos, que el mundo del safety pues está pensado para que todo esté certificado y se haga poca evolución. El mundo de la ciberseguridad está pensado para que todo evolucione conforme las amenazas y los riesgos en la ciberseguridad van avanzando, y eso es todos los días te encuentras con nuevas situaciones. Soy Omar Benjumea y esta es la segunda temporada de Secure Tracks, el podcast donde líderes de la industria son invitados a hablar sobre ciberseguridad y tecnologías operativas ferroviarias. En este episodio, el primero que realizamos en castellano, vamos a hablar con Francisco Lázaro, CISO del operador español Renfe, sobre el impacto que las nuevas regulaciones en materia de seguridad pueden suponer para los operadores ferroviarios. Francisco Lázaro tiene un currículum extenso. Desde hace muchos años es CISO y DPO de Renfe, pero además es presidente del Grupo de Calidad y Seguridad de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sistemas de Información, Autelsi, es director del Centro de Estudios de Movilidad e Internet de las Cosas y codirector del Grupo de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, ambos del ISMS Forum, donde también es miembro de la Junta Directiva y vicesecretario. Es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros, miembro de 3 grupos de normalización ISO-UNE, vocal experto en el Foro Nacional de Ciberseguridad, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional, experto colaborador en la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional y autor y colaborador en la publicación de varios libros. Además, cuenta con diversos premios a su trayectoria profesional, entre ellos la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, y es profesor asociado de la UPM. Francisco, bienvenido al podcast y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Lo mismo digo. Nos gusta empezar todos los episodios del podcast preguntando al invitado por sus inicios en el mundo de la ciberseguridad, así que no haremos una excepción en tu caso. ¿Te gustaría contarnos cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo ciber? Sí, la trayectoria de una persona, en la trayectoria profesional, va cogiendo diferentes caminos, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, pues empecé a trabajar en el mundo de la técnica de sistemas, de la arquitectura de sistemas, y poco a poco, en aquellos momentos, la ciberseguridad, como hoy la entendemos, no existía. Existía lo que era la seguridad de los grandes sistemas, de los sistemas mainframe, y en aquel momento pues empezaba a andar lo que eran las redes locales, ¿no? Entonces empecé en el tema de la seguridad en las redes locales, poco a poco me fui especializando en el entorno de seguridad de los sistemas que no eran grandes, y cuando entró Internet pues tuve la oportunidad de ayudar a instalar los comienzos de Internet en nuestra compañía. Con esos comienzos había que dotarle de seguridad. Entonces, bueno, pues me encargo de la seguridad en esas conexiones a Internet, de esos accesos internos a Internet, de la interconexión con nuestros sistemas interiores, y es justamente ahí pues cuando empiezo a desarrollar más una actividad muy relacionada con la seguridad. Años más tarde pasé por diferentes departamentos con diferentes responsabilidades, como responsable de sistemas operacionales, entre ellos seguridad en la circulación, sistemas para la seguridad física, y finalmente, bueno, pues soy nombrado responsable de seguridad de la información, que era como se llamaba en aquel momento. Y desde ahí, bueno, pues la trayectoria hizo pues que ya llevo unos cuantos años dedicados a la ciberseguridad, intentando, bueno, pues que esa pasión que tengo por este mundo pues confluya también con la otra pasión profesional. Muy bien. Por lo tanto, hasta hace relativamente poco tiempo, entiendo que tu responsabilidad no abarcaba las tecnologías ferroviarias y los sistemas que normalmente se conocen como OT, ¿verdad? ¿Nos quieres contar cuándo y cómo se ha llevado a cabo esa transición desde la figura del CISO responsable de seguridad de la información al nuevo CISO responsable de toda la ciberseguridad de la organización? Es interesante ver un poco la evolución, porque es verdad que en cada compañía pues ocurre de una forma diferente, incluso en la experiencia vital de cada profesional pues esa evolución se ha ido dando de una forma diferente. En mi caso, por ejemplo, empecé, como dije, en el tema de comunicaciones, porque soy ingeniero de telecomunicaciones,
pasé después al tema de seguridad en entornos pues, de redes locales y más tarde de Internet. Y tuve otra fase en la que era responsable de sistemas operativos y, como he dicho antes, de sistemas operativos, es decir, operacionales, en el campo de la seguridad en el caso de la seguridad de la circulación, ¿no? Y después pasé a ser responsable de ciberseguridad. Esa evolución, si te fijas, es un poco curiosa porque es seguridad en la circulación y después seguridad informática. Es verdad que seguridad en la información era a través de sus aplicaciones, pero eso fue lo que me hizo entrar más en contacto con el mundo de las operaciones ferroviarias, porque hasta ese momento mi relación era con el mundo de las telecomunicaciones y, digamos, más con el tema de los centros de procesos de datos, las redes de oficinas y mucho menos del entorno ferroviario, ¿no? Es ahí donde empiezo a conocer más lo que realmente representa la seguridad de una forma muy global, la importancia de la seguridad de una forma muy global, aplicada tanto a la circulación como al mundo, por ejemplo, de los talleres, y después con la nueva responsabilidad de ciberseguridad, pues es donde empezamos a darle un poco de forma, ¿no? Y donde decimos, oye, en el mundo de la seguridad tradicional, sobre los sistemas de información tradicionales, centro de proceso de datos, grandes sistemas, sistemas departamentales, puestos de trabajo, la seguridad de la información pues tiene su lugar, ha ido evolucionando y tenemos un buen nivel, pero entendemos que en el mundo ferroviario es necesario coger esa experiencia, ¿no? Y llevarla al mundo de la seguridad ferroviaria. En nuestro caso, digamos que cuando lo planteamos a la alta dirección, parece natural que nos hagamos cargo de la seguridad en el mundo OT, ¿no? En el mundo operacional. Y digo que depende de las compañías porque en otras compañías se ha producido pues una evolución diferente. Digamos que son los responsables de los entornos operacionales los que han ido cogiendo bagaje de seguridad de la información y son los que son responsables de la seguridad de la información en OT. En nuestro caso, lo que hemos hecho es lo contrario. Viniendo del mundo de las comunicaciones, viniendo del mundo de la información y de los sistemas de información, lo que hacemos es aportar ese conocimiento y tenemos que coger conocimiento del mundo ferroviario, ¿no? Son como las dos grandes líneas que se siguen en las empresas. Incluso hay una tercera, que es cuando las empresas son operadores de infraestructuras críticas y servicios esenciales, puede resultar que quien lleve la seguridad en los mundos operacionales estrictamente relacionados con los servicios esenciales o con las infraestructuras críticas, pues sea otro departamento que tenga más esa responsabilidad y no es ninguno de los dos que he dicho anteriormente. No son los de sistemas de información, no son los de operaciones, talleres, etcétera, sino que es un tercero que tiene más una responsabilidad sobre las infraestructuras críticas o los servicios esenciales. Si me preguntas mi opinión particular, pues yo creo, sinceramente, que tiene mucho más sentido que sea la seguridad de la información quien se haga cargo, quien extienda ese nivel de madurez a otros entornos, porque al final estamos hablando de activos de información, estamos hablando de vulnerabilidades, de amenazas, de tecnología en suma, y por lo tanto creemos que quien más puede aportar son los que tienen una relación directa con los sistemas de información. Sí, al final es verdad que hay diferentes vías, pero el final del camino, ¿no?, acaba siendo un poco el mismo en todos los casos, que es esa, podemos decir que hay una tendencia global ahora mismo de todas las organizaciones a que la responsabilidad acabe siendo parte de un único equipo, ¿verdad? Y de hecho no solo está pasando en los operadores, sino también hasta cierto punto en fabricantes, integradores. Tú que estás en contacto con profesionales también de otros muchos sectores, más allá del ferroviario, ¿cómo describirías la situación actual de la madurez de nuestro sector, del sector ferroviario, comparado con otros sectores en materias de ciberseguridad? Bueno, como has dicho en la introducción, participamos de forma muy activa en 3 asociaciones que son de diferente nivel, unas son de diferente, digamos, alcance, unas son específicamente de seguridad, otras son de ejecutivos, otras son de usuarios de sistemas de información y comunicaciones, y eso al final lo que nos hace es tener un contacto, como tú decías, extenso con muchos profesionales, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la evolución de la seguridad pues va abarcando cada vez más aspectos. Hay una mayor conciencia en las organizaciones en materia de ciberseguridad porque al final ven el panorama exterior y lo que estamos intentando entre todos es tener un nivel adecuado de seguridad, ¿no?
Ese nivel adecuado de seguridad significa que todos tenemos que poner de nuestra parte, que la Unión Europea tiene que exigir, que los Estados miembros de la Unión Europea o de cualquier otra agrupación de países pues tiene que exigir, y que los que estamos como operadores, que somos los que adquirimos tecnología, tenemos que exigir, y por otro lado, los que proveen servicios, pues tienen que intentar adelantarse en la medida de lo posible a esos requerimientos, y precisamente de esos requerimientos pues hacer una virtud en sus productos para cuando se presentan ante terceros poder indicar que sus productos no solamente son funcionalmente adecuados, no solamente tienen, por ejemplo, en el mundo ferroviario, no solamente aportan los niveles de certificación que son necesarios, sino que también en el campo de la seguridad de la información no solamente cumplen con requisitos, sino que creen de una forma proactiva que ese es el camino para una mayor garantía, un nivel de seguridad de operadores, de clientes, de proveedores y de la sociedad en general. De hecho, me consta que en los últimos años habéis estado incorporando la gestión de riesgos y la gestión de ciberseguridad en los sistemas puramente ferroviarios, incluso en los propios trenes, ¿verdad? Sin entrar en detalles confidenciales, ¿nos podrías explicar cuáles han sido los principales desafíos con los que os habéis ido encontrando hasta ahora? Mira, yo creo que en un comienzo casi todos los operadores que exigimos ciberseguridad en el material ferroviario nos encontramos con una situación que era un tanto especial, que era que los fabricantes no tenían expertos en ciberseguridad, ¿vale? Precisamente por las primeras comunicaciones que tuvimos con ellos, por lo que decíamos y les indicábamos que iba a ser nuestra estrategia, los fabricantes han ido incorporando responsables de seguridad. El tener un CISO, al final, no es un tema corporativo de que, bueno, intentamos defender esa función, sino que ese rol lo que hace es generar dentro de una compañía pues una actividad centrada en la ciberseguridad. Cuando empezamos a exigirlos, pues nos encontrábamos que no había CISOs dentro de los fabricantes, ¿vale? Eso ya es un primer problema, porque si nosotros hemos dicho que tenemos que venimos del mundo de la ciberseguridad y queremos enterarnos del mundo ferroviario para intentar adecuar nuestros requerimientos de ciberseguridad a ese entorno específico, más allá de las generalidades que tenemos conocimiento después de llevar muchos años trabajando en la compañía, pues nos encontramos con que nos faltan interlocutores. Entonces, nuestros primeros interlocutores realmente fue gente de ingeniería de los fabricantes. Y nos hubiera encantado que nos hubieran acompañado responsables de seguridad de la ingeniería, pues precisamente para intentar entender mejor ese mundo y adecuar mucho más los requerimientos que estábamos escribiendo en ese momento, que estábamos pensando, que estábamos identificando, pues adecuarlos mucho más a una realidad existente, ¿no? Ese fue nuestro primer encontronazo con la realidad. ¿Cómo lo abordamos nosotros? Pues primero buscamos un interlocutor, que por eso mismo es por lo que lo he empezado contando, para que el diálogo sea mucho más fluido. El segundo, como nosotros lo abordamos, es a través de los requerimientos que ponemos en nuestro material ferroviario. Incluir material ferroviario, todos los que nos dedicamos a este sector lo sabemos, ¿no? Que no es nada sencillo porque existen unos espacios, porque existen unas certificaciones, pero los que no son de este sector, pues les parece un tanto chocante que eso sea una gran dificultad. Pero los que nos dedicamos a este sector lo sabemos, sí, es una gran dificultad, ¿no? Entonces, no solamente se establecen requerimientos, sino después cómo esos requerimientos se van a implementar sobre un material. Y pues una parte que es muy importante es pensar que el material ferroviario tiene una vida de 30 años, ¿no? Entre 25 y 30 años, y eso significa que estás poniendo requisitos de seguridad incluso antes de que se diseñe el tren, y una vez que está implementado, que ha pasado las pruebas, está certificado y está rodando, va a estar 30 años circulando. Con lo cual, tener una visión a 30 años de lo que va a representar la ciberseguridad, pues se nos antoja un tanto difícil. Y, por lo tanto, pues requiere de un esfuerzo por nuestra parte el intentar identificar cómo puede ir evolucionando y que tenga una cierta holgura el sistema para poder ir incorporando elementos de ciberseguridad. Y después, desde luego, está todo el tema de cómo hacemos convivir, y supongo que más tarde pues tendremos un momento para hablar de ello, cómo hacemos convivir en el mundo del safety y el security, ¿no? Cómo hacemos convivir en el mundo del safety
algo es seguro cuando no se modifica y porque ha sido certificado de una determinada manera. Entonces, para que siga siendo seguro, tiene que estar igual que cuando fue certificado. Mientras que en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, lo que hoy es seguro, mañana es inseguro, seguro, ¿no? Que habrá que actualizarlo y por lo tanto dejará de ser exactamente igual que cuando fue certificado. Eso es complicado, el hacer convivir esos dos mundos, el intentar, pues cómo vamos a hacerlos convivir a la hora de los mantenimientos, pero bueno, si tienes interés, más tarde hablamos de este tema, porque eso es un mundo en sí mismo. Hablaremos porque es un tema interesante e importante. Pero antes te quería preguntar, porque has hablado antes del impulso que hace falta que venga por parte de los estados, ¿verdad? Y sabemos que hay un montón de legislación ya vigente, pero que hay toda una serie de nuevas leyes y regulaciones que van a aterrizar próximamente, afectando completamente al sector ferroviario, como por ejemplo, además del NS, que ya lo tenemos aquí, pues lo que sería la NIS 2, lo que sería el CRA, etcétera. ¿Qué lectura haces acerca del impacto que estos nuevos requisitos van a suponer en el modo en que gestionáis la ciberseguridad de las tecnologías ferroviarias? Toda la legislación, al final te encuentras que si eres suficientemente maduro, la legislación tiene relativamente un bajo impacto sobre tu forma de realizar la práctica de la ciberseguridad, ¿no? Es decir, al final toda la normativa pues, se basa en unos pilares que son comunes, incluso fuera de lo que es el sector ferroviario. En este caso estamos hablando de la general, como bien has dicho, de la de resiliencia y de la NIS 2, pero tiene unos pilares que son comunes, como es los análisis de riesgos, como es la gestión de los incidentes de seguridad, la comunicación a las autoridades de control, las responsabilidades de la alta dirección. Ahora empieza a aparecer con mucha fuerza la cadena de suministro. Es decir, hay una serie de elementos que se repiten. Y si tú ya tienes implementada la ciberseguridad en tu compañía, es muy difícil que esos requerimientos tú no los tuvieras implementados. Es decir, yo no puedo entender que no nos basemos en riesgos para tomar decisiones y, por lo tanto, que hagamos gestión de riesgos de todo, de los nuevos productos, de los nuevos proyectos, de los nuevos servicios. Es decir, nos basamos en riesgos. No puedo entender que si tienes una práctica de seguridad no tengas una adecuada gestión de los incidentes de seguridad con mayor o peor o menor dotación de recursos humanos, económicos y recursos técnicos, pero tendrás que tenerlo y desde luego tienes que tener una capacidad de transparencia o una necesidad de transparencia más allá de la obligación que te hace que hacia las autoridades de control, las autoridades responsables, pues que tengas que hacer una comunicación, ¿no? Entonces, es muy difícil que eso no se dé. En cualquier caso, toda la regulación siempre viene a ayudar, por lo menos es como yo lo entiendo, viene a ayudar lo que ya estás realizando, ¿no? Porque primero ves que lo que estás realizando, lo que tú consideras que son buenas prácticas, aparte que estén alineadas con la ISO 27001 o con cualquier otra certificación, pues ves que no solamente es que estés alineado, sino que además puede servirte de impulso para determinados aspectos que todavía no estén siendo tomados muy en serio, ¿no? Por ejemplo, como la cadena de suministro. La cadena de suministro, seguro que todos los que somos operadores, todos los que compramos material, exigimos. Pero yo creo que la cadena de suministro se siente obligada por nuestros requerimientos, pero no se siente como una parte activa obligada por la legislación. Por eso es muy importante que la legislación no solamente recoja conceptos como y tienes que exigir a la cadena de suministro, que es lo que dice la NIS 2, sino que cuando se hacen las transposiciones nacionales, ya que no se han tenido en cuenta en la legislación europea, ese y tienes que exigir se convierta en un y tienes que cumplir. Es decir, que la cadena de suministro se considere dentro del alcance subjetivo de los sujetos obligados y, por lo tanto, no sea porque el operador que le compra le pone obligaciones, sino porque él directamente está obligado a ofrecer unos productos con calidad. De ahí entraríamos en el tema de la CRA, etcétera, ¿vale? De otras legislaciones. Y en el caso específico que has hablado del Esquema Nacional de Seguridad, pues es el Esquema Nacional de España, es decir, la autoridad competente, que en nuestro caso es el Centro Nacional de Inteligencia español, pues tiene establecido un marco de desarrollo de la seguridad para todas las entidades públicas y ahora también para las entidades o las empresas que suministran a las entidades públicas.
y además es un referente en el orden nacional, incluso aunque no estés dentro de ese alcance subjetivo, ¿no? Entonces, el esquema, por ejemplo, tiene una acción que es interesante, que son los perfiles de cumplimiento. Los perfiles de cumplimiento es cuando un entorno determinado no puede cumplir con todo el esquema nacional de seguridad, porque está muy pensado para tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, muy para centros de procesos de datos, sistemas en la nube, oficinas, etcétera, y los metes en un entorno que es mucho más particular, como puede ser el ferroviario, donde además está lo que antes decíamos del safety y el security, pues el hacer el convivir, tiene una peculiaridad, que es que se pueden crear perfiles específicos para esos entornos. Y, por lo tanto, se adecúa al entorno sobre el que se va a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, se cogen sus principios, sus requerimientos mínimos, pero se adecúa para ese entorno. Entonces, a tu pregunta, que me he enrollado mucho, pues digamos que todo lo que es la normativa es muy buena porque viene, primero, a poner unas bases comunes para todos, y eso está muy bien. Segundo, puede obligar en ese para todos, puede obligar a sujetos como son la cadena de suministro, que a lo mejor hasta ahora no se sentían como una parte obligada y lo harán. Y después además permite establecer líneas de desarrollo que todavía mejoran más o que dan mayor madurez o que permiten evolucionar de una forma mucho más correcta todo el mundo de la ciberseguridad. Uh-huh. Sé que desde Renfe participáis activamente en el desarrollo de nuevos estándares, ¿no? Como la PS 50701 o la futura IEC 63452. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la necesidad y los beneficios de este tipo de estándares para el sector, más allá de los temas legislativos que acabamos de comentar? Bien, nosotros creemos firmemente en el campo de la normalización. De hecho, participamos de una forma activa en 3 grupos de normalización. 2 estaban muy relacionados con el mundo de la seguridad de la información y el tercero es relacionado con el mundo del sector ferroviario. Creemos, por lo tanto, en nuestro ADN está creer en las normas, porque creemos que es bueno que un conjunto de expertos nos ayuden a marcar un camino, que es bueno que además todos las empresas que nos dediquemos a esto pues tengamos un camino marcado y sobre eso lo mejoremos, pero que tengamos un punto de mejora común donde un conjunto de expertos y de profesionales pues ayuden a las sucesivas versiones a ir mejorando, en este caso, lo que sean los requisitos de seguridad y muy especialmente en la normativa sobre ciberseguridad en el entorno ferroviario. Porque efectivamente las normas como la de resiliencia, las directivas como la de resiliencia o como la NIS2 o el Esquema Nacional de Seguridad en el caso español, pero lo mismo existe en Francia y en otros países, pues son muy genéricas y hace falta aterrizarlas en el mundo del ferrocarril. Estas otras normas nacen desde operadores del ferrocarril y por lo tanto digamos que tienen en su propio nacimiento, tienen claramente la orientación hacia cómo trasladar las buenas prácticas de la ciberseguridad al entorno ferroviario, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros creemos firmemente en la necesidad de normalizar, en la medida de lo posible y con la capacidad que tenemos, pues colaboramos de una forma activa en la redacción de estas normativas para que cuando nos vuelvan como normas, pues nos sintamos identificados y no echemos en falta aspectos y digamos cómo es posible que no se haya tenido en cuenta, por ejemplo, la gestión de los incidentes de seguridad, ¿no? Pues elementos como estos. Entonces, consideramos que es muy importante. Creemos que además con independencia de la orientación inicial que se le dé, porque al final las normas se hacen por consenso y se hace con una participación de muchísimos expertos. Y entonces, bueno, pues siempre hay cosas que dices, bueno, con esto puedo vivir, pero yo lo hubiera preferido hacerlo de esta u otra manera. Con independencia de todo ello, siempre es bueno y viene a ayudar. Y además recogemos cosas que si no se van a quedar en el tintero, ¿no? Como os decía antiguamente, ¿no? Recogemos cosas que si no, la normativa general o la legislación general no lo va a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando habla de medidas de seguridad la NIS2 y te habla, por ejemplo, del cifrado, que bueno, podría haber hablado de cualquier otra cosa o de cualquier otro control, pero lo menciona específicamente, igual que el Reglamento General de Protección de Datos menciona específicamente el cifrado, cuando hay otros muchos más controles que también podrían ser nombrados, ¿no? Pues en el mundo ferroviario echamos de menos porque no se habla de la debida segmentación, ¿no? Que es muy importante en el material ferroviario, en los trenes,
para segmentar la zona de sistemas de información orientados a los clientes, de los sistemas de control específicos de la conducción, de cualquier otro, ¿no? De los diferentes sistemas que hemos identificado y decimos que tienen que estar segmentados. Entonces, toda esa normativa es muy deseable y nos gusta que vaya evolucionando y todavía nos sabe a poco, ¿eh? Tendría que haber más. Habrá que darle tiempo, ¿no? Cambiando un poco de tema, me gustaría hablar un poco de temas más operativos, ¿no? Lo que sería un SOC, por ejemplo. Y me consta que en Renfe utilizáis los conceptos de SOC y de CERT de una manera muy, muy concreta y específica. ¿Nos quieres contar un poco qué es para vosotros un SOC y un CERT? ¿Cómo los tenéis estructurados? Sí, quizás antes empiece con un poco el porqué de las cosas, ¿no? Nosotros primero creemos en la seguridad con los diferentes capas, ¿vale? O con los diferentes niveles de defensa. Creemos en la operación, en la supervisión y en la auditoría, y eso en sí mismo ya es un germen de lo que te voy a contar a continuación. Adicionalmente, como has explicado, yo tengo un doble rol, incluso un triple rol, porque en alguna cosa, digamos que tengo responsabilidad en el campo de la seguridad física, pero es un tema menor, pero también la tengo. Pero sí, de forma principal, soy el responsable de ciberseguridad y el responsable en protección de datos. Como responsable de protección de datos, mis funciones principales son asesorar y supervisar el cumplimiento legal. Eso es lo mismo que quisimos hacer en la responsabilidad de CISO, que mi función principal o mis funciones principales están relacionadas con el asesoramiento y la supervisión. En el asesoramiento pues entra los análisis de riesgos, entra la elaboración de la estrategia, el marco normativo, etcétera. No, en esos análisis de riesgos nosotros no gestionamos el riesgo, es decir, hacemos una evaluación del riesgo, proponemos controles, pero es el responsable del producto o servicio o proyecto dentro de la compañía el que tiene que gestionar el riesgo. No el informático, sino el responsable de negocio que ha decidido que necesita ese producto, servicio o proyecto. Si hablamos del entorno ferroviario, pues es el área que ha decidido adquirir un nuevo material ferroviario. Es quien tiene que gestionar el riesgo y lo hace en base a nuestro asesoramiento. Pero gestiona él como crea oportuno y con el asesoramiento también, a su vez, de las áreas operativas, ¿vale? Y una vez que se ha decidido qué controles, que él ha decidido qué controles pueden implementarse, nuestra labor vuelve otra vez a entrar de una forma activa para supervisar y decir la situación real respecto a la que había sido pensada en la evaluación de riesgos, es decir, cuando hablamos de riesgos inherentes, residuales, etcétera, pues cuál es la situación del riesgo respecto a lo que nosotros asesoramos que se tenía que hacer. Tenemos una función independiente, es decir, lo elevamos a la alta dirección, aquellas consideraciones que nosotros tenemos de cómo se está desarrollando la operación de seguridad. Nosotros no operamos seguridad desde mi departamento, asesoramos y supervisamos. Y dentro de esa supervisión, llego ya por fin a tu pregunta, dentro de esa supervisión consideramos que lo que son los hacking éticos y lo que es la gestión de los incidentes de seguridad corresponden a la supervisión, ¿vale? Por lo tanto, decimos, por un lado, mi departamento no lleva la operación, lleva asesoramiento y supervisión. La gestión de los incidentes se considera como una parte de la supervisión, porque al final es un indicador de nuestro nivel de seguridad e incluso puede estar relacionado con cómo se está operando y, por lo tanto, quien hace no puede supervisarse a sí mismo. Y en esa gestión de los incidentes de seguridad y en esa especialización en ese campo de los incidentes de seguridad es donde hicimos la separación. De tal manera que dijimos, un SOC, por terminología, puede serlo todo, ¿vale? Incluso si buscamos en modelos de SOC, pues encontraremos que no están nada definidos, porque incluso en ISA pues habla tanto de la operación de seguridad como de la gestión de los incidentes, como incluso de funciones que son más propias de oficinas de seguridad, como son los análisis de riesgos, etcétera, y lo meten todo en el mismo cajón. Luego un SOC, un centro de operaciones de seguridad, pues lo puede ser todo, pero también se puede especializar, ¿no? En nuestro caso, lo que decidimos es en base a eso de nosotros tenemos el rol de asesoramiento y supervisión, pues nosotros gestionamos los incidentes de seguridad y el CSIR,
¿vale? O el CER, como la nomenclatura que la quieras asignar, pues el CSIR o el CER están en nuestra función. Mientras que el SOC, lo que nosotros llamamos un SOC, pues está relacionado directamente con la arquitectura de seguridad y con la operación de la seguridad. Dicho de otra forma, y en lenguaje IT, las incidencias estarían en el SOC, es decir, todo aquel mal funcionamiento que no es debido a una acción intencionada negativa, pues está en el lado de las operaciones. Mientras que cuando hay posibilidad o hay acción de romper la política de seguridad, de violentar la política de seguridad o intención de violentarla, se considera un incidente de seguridad y eso pasa a nuestro CER, a nuestro CSIR. Claro, los perfiles son diferentes. Nosotros tenemos analistas de incidentes, tenemos expertos en gestión de incidentes, tenemos analistas de inteligencia, mientras que en el lado del SOC lo que se tiene es fundamentalmente expertos en toda la tecnología que nosotros estamos operando. Es decir, en la tecnología específica de cortafuegos, en tecnología, pues no sé, de WAF, de sondas, etcétera. Por lo tanto, todo lo que son elementos de inteligencia y de respuesta a incidentes de seguridad, incluido amenazas, etcétera, pues corresponden al CSIR. Mientras todo lo que es la instalación de las arquitecturas de seguridad y la operación de las mismas, su configuración, mantenimiento, optimización de rendimiento, etcétera, y el trato con los usuarios en cuanto a esos elementos que les está dando servicio, lo realiza el SOC. ¿Vale? Y desde luego hay una gran conexión entre ambos y de una incidencia puede derivarse un incidente o de un incidente varias incidencias, ¿no? Pero que son perfiles diferentes y además tienen relaciones diferentes. Por ejemplo, el SOC se relaciona muy directamente con fabricantes. Nosotros tenemos una relación también con fabricantes, pero mucho mayor con otros CER. Por ejemplo, formamos parte del ecosistema FIRS de CERS internacionales y a nivel nacional pues formamos parte del CSIR.es, donde hay más de 40 organizaciones con sus grupos de respuesta a incidentes que colaboramos y compartimos información. Luego, incluso en esas relaciones son diferentes. Ellos se relacionan mucho, eso se relaciona muchísimo con los usuarios. Nosotros nos relacionamos mucho más con los niveles superiores de negocio, porque somos los que tenemos que entender cuáles son sus necesidades y sus proyectos, etcétera. Y también tenemos una amplia relación pues, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Como en el caso español es policía o guardia civil. Muy bien. Y Francisco, hace poco anunciabais la creación de un centro de ciberseguridad en Galicia. ¿Nos quieres contar un poco cómo encaja dentro de esto que nos acabas de explicar? Sí, la compañía está inmersa en la creación de lo que se llaman centros de competencias digitales. Esos centros de competencia digital se crean en zonas de España que se llaman pues, zonas despobladas, es decir, que han ido perdiendo población a lo largo de los años y que además eran nodos importantes en el mundo ferroviario. Y como todas las cosas, pues hay nodos que dejan de ser importantes porque cambian los tráficos y entonces se ha querido unir esa creación de puestos tecnológicos en entornos pues, que estaban diciendo que está perdiendo población y que antiguamente pues, eran importantes nodos ferroviarios. Entre los centros de competencia digital que se diseñaron y que se identificaron, se diseñaron y actualmente pues, están en funcionamiento, está el Centro de Competencias Digitales y Ciberseguridad Ferroviaria. Por su nombre ya se indica que su foco principal, que su alcance objetivo son los sistemas ferroviarios, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos haciendo es todo lo que estamos metiendo en los requisitos del nuevo material ferroviario, todo lo que después se derive de ese funcionamiento por los eventos que indiquen un mal funcionamiento o que tengan que ser analizados si un sistema ha cambiado, pues por ejemplo, hasta hace bien poco los sistemas de información que había dentro de un tren pues eran un número reducido. Pues eran 5, 6, 10 y ya hay algún tren que en prueba está funcionando con 50.000 sensores IoT. Pues evidentemente eso cambia, ¿no? Y tienes que poner una seguridad que contemple todos esos elementos y pues no siempre van a ser incidentes, vamos. De hecho es lo que menos ocurre en los incidentes de seguridad. Entonces el centro de Monforte está orientado hacia lo que es la operación de la seguridad en entorno ferroviario, es decir, trenes, estaciones y talleres,
y con un foco muy puesto en esos entornos y con un conocimiento muy de qué sistemas son los que están dando servicio a las operaciones ferroviarias, ¿no? Y por lo tanto sus operaciones de seguridad, cómo engarzan con esas operaciones ferroviarias y con un gran conocimiento de los sistemas que hay por detrás y cuál es su funcionamiento normal y correcto, primero para ayudarles desde la protección y segundo para además identificar en el caso que hubiera un incidente y pasárselo a nuestro grupo con también sus especialistas en entorno de ciberseguridad ferroviaria, de incidentes de ciberseguridad ferroviaria. Muy bien. Y comentabas antes, ¿no?, el tema de la dificultad de implementar cambios o de aplicar parches en sistemas ferroviarios debido a esas homologaciones o certificaciones en el mundo safety que existen. Te quería preguntar varias preguntas igual y las contestas unidas como mejor te parezca, pero primero, ¿cómo casa esa aplicación de parches con ese modelo que estabas comentando, ¿no? Entiendo que estaría más relacionado con la parte puramente de SOC en vuestro caso. Y después, si piensas que realmente es uno de los grandes escollos para la industria y si ves una posible solución de cara al futuro de cómo articular esta aplicación de parches para los sistemas ferroviarios. Personalmente veo que es complejo, o sea, no es de estas cosas que dices, bueno, pues pongo estas herramientas, hago estas actuaciones, sé que este entorno era mejorable y con esto lo voy a mejorar. Es verdaderamente complicado, porque son muchos los actores y sobre todo todos tienen que intentar cambiar lo que hay detrás, ¿no? Por un lado está lo que antes decíamos, que el mundo del safety pues está pensado para que todo esté certificado y se haga poca evolución. El mundo de la ciberseguridad está pensado para que todo evolucione conforme las amenazas y los riesgos en la ciberseguridad van avanzando y eso es todos los días te encuentras con nuevas situaciones, todos los días se descubre que hay código que es explotable y podemos hacer cosas como por ejemplo poner detectores y poner segmentación, etcétera, pero al final es necesario actualizar los sistemas de información. El problema está en que, en mi opinión, eso debería venir de un nivel mucho más alto, ¿eh? Debería venir del mundo del safety y debería verse cómo se debe o se puede encajar, pues por ejemplo, las actualizaciones con actualizaciones tempranas, aquellas actualizaciones que no modifiquen un escenario certificado, otras de mayor o de menor importancia, pero en mayor en volumen, por realizarlos cuando se hagan los mantenimientos programados, los de ciclo corto, los de ciclo largo. Es decir, hay un montón de cuestiones que no solamente afectan al operador, es más, normalmente quien vende el tren, el fabricante del tren, es quien hace después un mantenimiento o al 100% lo hace él, o mediante empresas participadas con los operadores, pues hace los mantenimientos y esas cuestiones tienen que ser analizadas y no son tanto de un operador individual porque se tiene que meter dentro de la cultura y meter dentro de la cultura, es decir, la cultura al final es aquellas cosas que hacemos porque pensamos que es la forma normal de hacer. Eso es lo que sería nuestra cultura, ¿no? Es como enfocamos nuestra vida y como enfocamos cualquier aspecto de cultura, incluso la gastronómica, ¿no? Y entonces, aplicado al mundo profesional, no es tan fácil como lo que nosotros queramos hacer, sino lo que se entienda por parte del sector qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, cuando metemos elementos de ciberseguridad en los trenes, nos encontramos con una situación nueva. Los trenes, cuando están circulando, pues pueden tener mecanismos de comunicación hacia los mantenedores para que vayan recogiendo pues toda la telemetría y después cuando se hagan los mantenimientos pues actuar de una forma adecuada, ¿no? Incluso retirar el tren del servicio para hacer un mantenimiento. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? Pues ¿qué nos encontramos ya? Porque nosotros ya tenemos trenes circulando con elementos específicamente de ciberseguridad en diferentes, bueno, con 5 fabricantes en series diferentes, pues nos encontramos que todos los elementos de ciberseguridad son muy dicharacheros, son muy explosivos informando y hay que tomar decisiones. Entonces, esos eventos de seguridad, nosotros, por ejemplo, manejamos al día, no exclusivamente en el entorno ferroviario, sino en general, manejamos en torno a los 3.000 millones de eventos de seguridad diarios. Pues todos esos eventos, ahora los que se generan en el mundo del tren, que son muchos, ¿vale? Pues hay que
identificarlos para identificar cuáles son los patrones normales de funcionamiento y más tarde pues identificar cuáles son las anomalías que deben ser investigadas, tanto porque son anomalías de operación, pues por ejemplo que se han cambiado determinadas tarjetas de red y no lo ha comunicado el fabricante, como lo que son propiamente los incidentes de seguridad. Por lo tanto, tenemos que involucrar a muchas partes. Esas partes además no pueden tomar decisiones separadas del contexto de otros operadores en otras partes del mundo, porque tienen que intentar que sus materiales ferroviarios y su forma de entender la operación del tren pues casa en varios países y no que tus requerimientos sean específicos, ¿no? Por lo tanto, está ahí el tema de la normativa que hablábamos antes para que esas exigencias sean mucho más extensas, pero hace falta que en la parte legislativa y en la parte más elevada de la pirámide del sector se hablen sobre estos temas y se intente resolver cómo es un modelo de operación de la ciberseguridad, si las alertas llegan en primer lugar a los mantenedores como toda la vida se ha realizado con el resto de los elementos para que ellos vean si es un problema de operación o no, si llega en paralelo a la operación de ciberseguridad del operador y a la operación de los trenes, si llegan además al CSIR, si estas cuestiones pues hay que afinarlas porque nos encontramos con unos escenarios totalmente novedosos, ¿no? Y aunque nosotros le dediquemos esfuerzo y pensemos sobre ello y además pues hagamos cosas, no solamente pensemos, lo que es importante es que lo que es el contexto, lo que sería el conjunto de operadores y fabricantes, pues hablarán de una forma mucho más activa de cómo lo tienen que resolver. Muy bien, y para ir acabando, para ir cerrando, Francisco, si alguno de los oyentes del podcast quisiera contactarte, ¿en qué redes sociales eres activo? ¿O cuál sería la mejor manera para contactarte? Pues por LinkedIn, es la mejor forma de contactar conmigo. Muy bien, Francisco Lázaro. Pues muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Y para la audiencia de Secure Tracks, muchas gracias por escucharnos. Este es el fin del episodio de hoy. Hasta la próxima y mantengamos vías y trenes seguros hasta entonces. Omar, ha sido un placer. Hasta luego.